reportó la caída de al menos 15 árboles, vías bloqueadas y daños en el alcantarillado. Allí las autoridades están reportando que se mantiene el pronóstico de lluvias para hoy, pero también las alertas de posibles crecientes súbitas. A las 4 de la tarde comenzará en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro y organizaciones sociales y sindicatos de diferentes sectores, todo en rechazo a las amenazas y declaraciones del presidente Donald Trump. El gobierno busca que estas protestas también se den en otras ciudades principales. El presidente Gustavo Petro anticipó que hoy dará órdenes a los soldados y policías de Colombia en medio de esas tensiones con Estados Unidos. Calificó además como un secuestro la captura de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y calificó de senil a Donald Trump. Entre tanto, su gabinete cerró filas para respaldarlo. En medio de esta tensión diplomática, Angie Rodríguez, directora del DAPRE, lideró un mensaje respaldado por los ministros y más de 10 y 20 altos funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, diciendo que las críticas contra él eran una persecución. El régimen chavista decretó 7 días de duelo en Venezuela por los muertos, los venezolanos y cubanos que dejó este ataque de Estados Unidos, que fue calificado por el fiscal Tarek William Saab como un hecho terrorista. El gobierno de Donald Trump advirtió a Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, que podría encabezar la lista de sus siguientes objetivos a menos de que ayude a Delcy Rodríguez a cumplir con las exigencias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país eliminó la mayoría de las referencias al llamado Cartel de los Soles en la acusación contra Nicolás Maduro y ya no lo presenta como líder de esa organización, pero sí describe a ese grupo como un sistema de clientelismo ligado a la corrupción y también mantiene los cargos ligados a tráfico de drogas contra Maduro. El presidente Donald Trump comienza a rentabilizar la operación militar que permitió la captura de Maduro y anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo que podrían implicar un recurso por al menos 2.800 millones de dólares. En Antioquia buscan a los responsables de haber asesinado a 4 personas que serían además los responsables integrantes del Clan del Golfo. Las víctimas fueron secuestradas y luego llevadas a zonas rurales de 3 municipios donde fueron asesinados. Y hasta 200 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien suministre información de que permita ubicar a los 5 policías secuestrados por el ELN, esto en norte de Santander. China anunció la imposición de diferentes aranceles del 55% a las exportaciones de carne bovina de Argentina, Brasil y Uruguay, una medida que reconfigura el comercio regional y abre una ventana de oportunidad para el comercio en Colombia, cuyas ventas al gigante asiático podrían crecer hasta 50.000 toneladas, de acuerdo con las estimaciones de Fedegan. El desarrollo de estas y otras noticias lo puede encontrar en blurradio.com. También los leemos en @blurradioco. Continúen con Mañanas Blue. Blue Radio. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. En vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Listo, quedó. No amanece, hoy es 7 de enero, miércoles. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos para quienes llegan a esta hora a esta emisión de Mañanas Blue. La temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados. Hay un frío intenso en la ciudad. De momento opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Con las noticias de Colombia y el mundo, me alegra saludarlos. Les deseo a quienes están llegando después de las vacaciones y el receso de fin de año, les deseo que tengan un próspero 2026. Aquí con las noticias, también temas de conversación esta mañana en redes sociales. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, buenos días, feliz miércoles. Hoy ya le voy a hablar de Maduro, de las marchas, de lo que está pasando en Venezuela, en Estados Unidos. Antes le tengo que decir que en redes sociales comienzan las tendencias alrededor de los fichajes, de los refuerzos de cara al fútbol profesional colombiano. 2 equipos, 2 jugadores que amanecen siendo tendencia. Uno Falcao y otro Milton Casco. Vamos por lo ya confirmado. Es tendencia Casco porque es el argentino, el nuevo jugador de Atlético Nacional. Con la tendencia le están dando el recibimiento en las redes sociales precisamente del equipo verde de Medellín, y pues los hinchas paisas, los hinchas de Nacional están hablando de eso. Y Falcao, que es la tendencia no confirmada a propósito del fútbol. Resulta que Millonarios puso el trino que estamos viendo en pantalla. El último baile, el balón y el corazón azul.
Ese es todo el anuncio que hace Millonarios. Y yo no sé por qué los hinchas de Millonarios, los amigos suyos, están diciendo que eso significa el regreso de Falcao. Y tienen a Falcao de tendencia. Del equipo no hay ninguna pista de lo que eso significa. Tan fuerte ha sido la tendencia que si usted le pregunta a Grok o a ChatGPT sobre qué significa este trino, dice la inteligencia artificial que según los hinchas es el regreso de Falcao, pero que no hay nada oficial. Solo se tiene este trino de la cuenta oficial de Millonarios. En deporte suelen decir el último baile cuando es el último ya partido, cuando es la despedida, sí. La relación con Falcao no la veo, pero alguien debe tener alguna información. Yo espero que no sea cierto que regresa Falcao a Millonarios, la verdad. O sea, es que no le fue bien, no entendería por qué otra vez Falcao. No le fue bien, vale su plata para el equipo, para Millonarios, y ahí están en la discusión en redes sociales. Usted dice que no, pero le digo, hinchas de Millonarios en redes sociales dicen que ojalá y que por eso la tendencia de lo que significa el último baile. Falcao y el argentino que viene para Casco, el argentino Nacional. que viene para Casco, Nacional. que es un nombre con el que tendremos que convivir. Bueno, Néstor, y el otro tema entonces mantiene de tendencias ya por 4 días Trump, Estados Obviamente Unidos. Venezuela, soles, es tendencia el cartel de los soles, producto de la confusión y las explicaciones que ya hay del Departamento de Estado de por qué en la acusación formal de Maduro no aparece el cartel de los soles. No es que a Maduro le estén quitando cargos o responsabilidades o acusaciones por las que ha sido señalado por años en Estados Unidos y recientemente por el presidente Trump. Es que hay una jugada jurídica para que en vez de acusarlo de ser el jefe del cartel de los soles, que es una cosa más difícil de probar ante el tribunal, ante los jueces, pues lo están acusando es de los delitos cometidos en esa organización: narcotráfico, las violaciones de derechos humanos, el porte y el uso de armas en Venezuela y en el mundo. Ya no lo acusan de ser cabeza del cartel, sino de delitos cometidos en ese cartel. Me parece, si me permite, Camila, digo, el presidente Petro, Bolívar, el petrismo están cantando victoria como si esto fuera un triunfo. Lo que hizo Estados Unidos fue eliminar en el indictment a Maduro, en particular la mención de Maduro como jefe del cartel de los soles. Y le dejan los delitos cometidos como tal. Pero al final de cuentas dice, patrocinó el narcotráfico a través de un sistema clientelar de corrupción. Sí. De eso Petro y Bolívar no dicen ni una palabra. Si es cartel de los soles o si son hermanitas de caridad, al final de cuentas Maduro está preso y respondiendo, entre otras cosas, por sus vínculos con el mundo del narcotráfico. Y finalmente, Néstor, hoy también es tendencia, numeral Colombia Soberana, numeral el 7 salgo a defender, 2 tendencias promovidas por el gobierno, producto de la convocatoria para hoy. Muy activo el presidente Gustavo Petro ayer, mientras todos los funcionarios estaban en la Casa de Nariño, en esa fotografía y esa rueda de prensa dirigida por la directora del DAPRE, el presidente estaba en redes sociales haciendo los anuncios de lo que viene hoy a las 4 de la tarde, diciendo que hoy dará el discurso y un trino en particular que llamó la atención, en el que publica el video de supuestamente soldados que lo están apoyando a él en su tesis de que hay una invasión norteamericana en Venezuela y que no se puede permitir lo mismo en Colombia. El presidente Petro escribe: adelante soldados, mañana, es decir hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar, daré órdenes a soldados y patrulleros y patrulleras de la policía. Soldados y soldadas, dice el presidente Petro, ¿no? Sí, soldados, soldadas, patrulleros y patrulleras. Bueno, al estilo Maduro. Sí, exactamente. También hay coincidencias en eso. Camila, gracias. Son las 5 de la mañana. No entendí por qué en la fotografía de anoche, de todo el gabinete, todos los funcionarios, la gente más cercana al presidente Petro, un grupo grande, 50 personas, solamente faltaba el presidente Petro. Ah, sí, la rueda de prensa, la declaración, esta que es la fotografía, la hace Angie Rodríguez. Ella es la que está con el micrófono en el atril, no en el presidencial, sino en el de la Casa de Nariño, y están atrás todos los ministros y funcionarios cercanos de todo rango en la Casa de Nariño. No estaba el presidente mientras tanto estaba activo en la convocatoria en redes sociales. Muy bien, es un presidente más virtual, la verdad. Gracias, Camila. 5:40 minutos. Efectivamente, el presidente, su gabinete, Angie Rodríguez, todo el equipo del gobierno está jugado para sacar hoy a las 4 de la tarde, es la hora de la convocatoria, una movilización popular en defensa de lo que ellos han llamado soberanía. Ese cartel que se ve al fondo grita eso, soberanía popular. El presidente Petro está detrás, anuncia que va a hablar y que le va a dar órdenes a los soldados
y a las soldadas. Declaración anoche tarde en la Casa de Nariño de doña Angie Rodríguez, la directora del DAPRE. Como es de su conocimiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la nación colombiana ha sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del gobierno de los Estados Unidos. La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, del multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz. Bueno, y meten como siempre en ese salpicón absolutamente todo, desde soldados y soldadas, que por supuesto no se puede decir, que es un estropicio, un atropello al lenguaje, hasta esto, que es el cambio climático en la convocatoria de hoy. Hablando de ello, y está detrás porque está en la movilización de los sindicatos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Nosotros vamos a expresarnos y esperamos que lo haga el pueblo colombiano en respaldo al presidente de la República, al gobierno del presidente Gustavo Petro, y sobre todo será un mensaje muy contundente a estas agresiones y a estas amenazas de intervención militar en Colombia. Ahora lo que sucede es que hay sectores políticos que quieren aprovechar electoralmente esas amenazas de Trump a su favor. Tiene razón el ministro, claro que hay sectores políticos jugados aquí, como el gobierno que también está jugando la política, y obviamente lo de hoy es un acto también con cara y con aroma electoral. Fabio Arias es presidente de la CUT para esta marcha. A diferencia de las anteriores, no han logrado traer indígenas, organizaciones cívicas que suelen respaldar al gobierno, pero están jugados otra vez, por enésima vez, los sindicatos y las centrales obreras. De la CUT, Fabio Arias. La Central Unitaria de Trabajadores se hace partícipe de la convocatoria que en este momento hace el presidente de la República, Gustavo Petro, para que el pueblo colombiano, absolutamente todo, a partir de las 4 de la tarde en todas las plazas públicas, hagamos presencia para defender la soberanía y la democracia en Colombia frente a los anuncios de invasión militar en Colombia y contra las agresiones que ha hecho al presidente Gustavo Petro. Allí en esta fotografía el ministro de Minas, Edwin Palma, hablando sobre el impacto que tendrá en la industria del petróleo el anuncio del presidente Trump de los Estados Unidos de los 50 millones de barriles que va a entregarle ahora el nuevo gobierno de Venezuela. Claro, usted, va a acumular, lo que ha dicho Trump en su comunicado es que va a acumular el petróleo y que él lo va a vender a precios justos. Lo que va a hacer es una distorsión en el mercado, empiezan a verse cómo empiezan a caer las acciones de algunas petroleras, a subir otras, en fin, porque va a haber un acaparamiento de petróleo que no es de ellos, es de los venezolanos, en este caso en particular. Y obviamente, al haber acaparamiento del petróleo, distorsiona los precios del petróleo. A propósito de Venezuela, el gobierno colombiano envió una nota de protesta a Estados Unidos por lo que han sido, y es cierto, fuertes pronunciamientos, amenazas inaceptables del presidente Trump, que ha dicho que Petro, el presidente de Colombia, es un enfermo y que podría haber también en Colombia un operativo como el que sacó y extrajo a Maduro el sábado pasado de Caracas. Declaración de la canciller colombiana Rosa Villavicencio. Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones. Simultáneamente, la canciller anuncia la convocatoria, primera vez en el gobierno Petro, de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en donde tienen asiento todos los expresidentes de todos los partidos políticos que van a ser en teoría consultados sobre el desenlace de esta crisis diplomática y de la encrucijada y el dilema en el que nos encontramos producto de la captura de Nicolás Maduro. La ministra de Exteriores de Colombia. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días.
Respecto al trabajo en el ámbito multilateral, hemos realizado pues diferentes acciones. Ahora van a citar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, no necesariamente van a lograr la presencia de los expresidentes, que tienen derecho una silla en esa comisión. No veo al expresidente Uribe o al expresidente Duque o ni siquiera al expresidente Santos participando en esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Ya Colombia le entregó la protesta al embajador encargado de los Estados Unidos en Bogotá, que es John McNamara. Un encuentro que duró ayer en el Palacio de San Carlos 3 horas. Rocío Franco. Néstor, buenos días. Blue Radio conoció los detalles de la reunión que citó la canciller Rosa Villavicencio al encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, quien llegó a las 10 de la mañana al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. La reunión empezó después de la rueda de prensa de la canciller, donde habló de la protesta de Colombia en contra del gobierno de los Estados Unidos. Esta reunión con McNamara se prolongó por lo menos 3 horas, en donde Villavicencio le presentó una nota de protesta en el que el gobierno colombiano expresa su rechazo por los términos irrespetuosos, dice así la nota de protesta, que utilizó el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro al calificarlo de enfermo, además de insinuar una intervención militar en Colombia. En los apartes de la nota de protesta, el gobierno colombiano relató los múltiples avances en materia de la lucha contra las drogas y finalizó la comunicación mencionando que las amenazas no contribuyen al respeto mutuo que Colombia exige. Dice que el gobierno nacional está dispuesto a entablar un diálogo serio, constructivo con el gobierno de los Estados Unidos. Se prevé entonces que el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, socialice esta nota de protesta con las autoridades norteamericanas. No se descarta que lo haga directamente con el presidente Donald Trump. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, 5 de la mañana, 47 minutos. La verdad es que Trump está amenazando no solo al presidente Petro de Colombia. También, recuerden ustedes, dijo que Estados Unidos quiere incorporar Groenlandia, que es un territorio que hoy pertenece a Dinamarca. El gobierno de Dinamarca en el norte de Europa está pidiendo calma, diciendo que se prepara para todos los escenarios. La furia y el efecto de Trump es en el mundo entero, solo que en Europa tienen a la OTAN. Desde Europa, Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. En las últimas horas, 6 países europeos, esto es Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, emitieron un comunicado diciendo que Groenlandia pertenece a su gente y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre sus relaciones. Lo hicieron tras las señales de la Casa Blanca de que Estados Unidos planea tomar unilateralmente el control de esta región semiautónoma que es Groenlandia. Pero antes de seguir, escuchemos cuáles fueron las palabras exactas que usó el presidente Trump. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian. Dice el presidente Trump, realmente lo necesitamos por una situación de seguridad nacional, es muy estratégica, dice. Ahora mismo Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos, necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional y Dinamarca no va a poder hacerlo, se lo aseguro. Son las palabras del presidente Trump y para más detalles dijo que en 2 meses comunicaría cuál es su plan para llevar a cabo esa incorporación del territorio danés a Estados Unidos. Y en las últimas horas la Casa Blanca comunicó que el presidente Trump baraja varias vías para anexionar Groenlandia y que recurrir al ejército norteamericano es siempre una opción. La respuesta de Dinamarca, que es un país pequeño pero que es miembro de la OTAN, fue inmediata. Exigen que cesen las amenazas, proponen un aumento de la colaboración en seguridad con Estados Unidos, pero ante todo, la primera ministra danesa advirtió que ese intento norteamericano de tomar Groenlandia podría acabar con la alianza militar de la OTAN. Es la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien lo ha dicho así de claro. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt. Dice, en primer lugar, creo que deberían tomar en serio al presidente estadounidense cuando dice que quiere Groenlandia, pero también quiero dejar claro que si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, ahí acabará todo, incluyendo nuestra OTAN, y por lo tanto se acabará la seguridad que se ha brindado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, decía la primera ministra de Dinamarca. Hay que decir que en estos momentos los países europeos se están moviendo
con extrema cautela. Ellos emitieron un mensaje escrito de apoyo a Dinamarca, pero hay reticencia de los líderes a hablar en público sobre el tema y molestar a Donald Trump. Escuchemos cómo esquivaba hablar sobre Groenlandia el primer ministro británico Keir Starmer. On the question of Greenland, I've been very clear as to what my position and the position of the UK government is, both in statements I made myself yesterday. Dice, en cuanto a la cuestión de Groenlandia, he sido muy claro en cuanto a cuál es mi posición y la posición del gobierno del Reino Unido, tanto en las declaraciones que hice ayer como en la declaración que se publicó hoy temprano. Pero en su voz no quiso poner nada de lo que decían esas declaraciones. Por ahora, Dinamarca está incrementando su inversión militar en Groenlandia y ha dicho, no solamente la primera ministra danesa, sino también el recién electo jefe del gobierno de Groenlandia, que están trabajando para solicitar una reunión urgente con el secretario de Estado Marco Rubio. Néstor. Esta es Blue, más que radio. A propósito de Londres, parece inevitable y va a ser relativamente rápida la extradición de Zulma Guzmán. Esta es la mujer acusada del doble homicidio de las 2 niñas que fueron envenenadas con talio, con frambuesas de chocolate en abril del año pasado. En el Reino Unido, una jueza ordenó mantenerla bajo custodia después de que pidiera ella no ser extraditada, aunque comenzó ya el trámite con la justicia de Colombia. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Zulma Guzmán, de 54 años, solicitó ante la justicia británica no ser extraditada a Colombia durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, según reportó el medio británico The Mirror. Recordemos que Guzmán es requerida por las autoridades colombianas por ser la principal sospechosa del asesinato de 2 menores de edad que murieron tras haber consumido frambuesas envenenadas con talio. Durante la audiencia, Guzmán confirmó su identidad y se negó a aceptar su extradición, lo que activa un proceso judicial más amplio en el Reino Unido para definir si será enviada al país. La fiscalía de ese país también mencionó que la mujer había estado previamente bajo custodia por razones de salud mental y que fue arrestada en un hospital poco después de recibir el alta médica. La jueza ordenó que Zulma Guzmán permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso y fijó una audiencia de gestión del caso para el próximo lunes 12 de enero. En paralelo, Interpol ayer notificó formalmente la circular roja y la solicitud de extradición presentada por Colombia. Esto dijo Fabio Umar, abogado representante legal de la familia de una de las menores envenenadas. Desde luego faltan las audiencias que se deben surtir ante los respectivos jueces, pero es un muy buen comienzo para la Fiscalía. Ahora, tras la oposición de Guzmán a ser regresada a Colombia, será una corte británica la encargada de evaluar el pedido y decidir si autoriza o niega la entrega. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Casi inevitable esa extradición, Laura. Gracias. 5:53 a.m. Esta mañana la policía está ofreciendo recompensa por los asesinos de 5 policías. Bueno, fueron secuestrados en la región del Catatumbo. Hay otras 3 personas muertas, asesinadas en hechos aislados en el departamento de Norte de Santander. La recompensa es de 200 millones de pesos, un secuestro que ocurrió cuando un vehículo de servicio público, iban ellos de civiles, los policías, fueron interceptados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional. La historia la cuenta el coronel Jorge Bernal, es el comandante de la policía en Norte de Santander. El Departamento de Policía Norte de Santander se permite informar a la opinión pública el secuestro de 5 policías en el grado de patrullero. Sobre las 4:30 de la mañana, en la vía que comunica con el corregimiento de Petrolia en el sector La Llana, fueron interceptados por 3 sujetos en 2 motocicletas, quienes los obligaron a descender del vehículo de servicio público y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido. Y efectivamente están secuestrados, a punto de cumplir ya 24 horas. El crimen, es el de 3 personas, 3 muchachos que estaban en una zona rural de acceso que comunica hacia el Catatumbo, que fueron asesinados aparentemente por estos mismos grupos delictivos. Richard Quiñones. Néstor, buenos días. Así es, en Cúcuta se encienden las alertas de las autoridades tras este nuevo hecho de violencia. 3 jóvenes fueron asesinados a tiros el día de ayer en un sector cercano de la Trocha de Cormoranes, una zona apartada de poca iluminación y con acceso hacia el Catatumbo. Según información preliminar, hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte inmediata a estos 3 jóvenes. Las autoridades manejan la hipótesis de que ellos habrían sido citados previamente, lo que indicaría un ataque planeado. Aunque
de manera extraoficial se habla de posible disputa relacionada con el microtráfico, la policía y la fiscalía avanzan las indagaciones para establecer los móviles del crimen. Equipos especializados realizan la inspección técnica y avanzan la recolección de pruebas para esclarecer este triple homicidio que vuelve a encender las alertas por la violencia en la capital norte santandereana. Richard Quiñones, Blue Radio. Richard, gracias. El otro crimen ocurrió en el departamento del Caquetá, en donde 2 policías que estaban haciendo guardia en Cartagena del Chairá fueron asesinados a quemarropa por sicarios aparentemente relacionados con disidentes de las FARC. El general Iván Gualdrón, jefe del servicio de policía. Habían salido a hacer un recorrido por el municipio, hicieron una parada en este lugar que es un establecimiento abierto al público donde interactúan con unas personas y en ese momento es donde aprovechan estos delincuentes para causarle la muerte a los 2 policías. Y hay video del momento en que ellos estaban allí en un establecimiento público, en una tienda, y los cogen a disparos, que fue lo que sucedió en el departamento de Caquetá. Informa Daniel Beltrán. Néstor y oyentes, buenos días. 2 policías muertos, 2 más heridos y un civil lesionado es el saldo del más reciente ataque a uniformados en Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. En un establecimiento de comercio se encontraban los uniformados tras recibir un llamado por parte de un ciudadano y fue en ese momento cuando fueron emboscados por hombres armados que dispararon sin piedad contra los policías. Según la información de inteligencia, la estructura Rodrigo Cadete, al mando de Juan Agudelo Salazar, alias Cotis o Urias, sería el presunto responsable de ejecutar estas acciones armadas en contra de los policías. La estructura Rodrigo Cadete es considerada por las autoridades como una de las más violentas que delinque actualmente en el departamento. A este grupo se le atribuye el asesinato del subintendente Luis Alfonso Flores y del patrullero Roosevelt Lesmes Moreno, quienes perdieron la vida durante este ataque armado. En el mismo hecho también resultó herido el intendente Jorjan Márquez y el subintendente John Ferney Suárez, quienes recibieron atención médica tras este atentado. Como parte de las acciones para dar con los responsables, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita la ubicación y captura de los implicados en este ataque que enluta al departamento del Caquetá. Daniel Beltrán, Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Que vamos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. En vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. ¿Listo? ¿Quedó? Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información.
la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. El presidente Trump desde Washington anuncia el primer acuerdo con Venezuela, ahora gobernada por doña Delcy Rodríguez. La entrega será de hasta 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, aunque no se sabe ni cuánto tiempo ni en qué condiciones económicas es la negociación. Es decir, no se sabe si es petróleo regalado, que quiere decir petróleo entregado, pocas pistas, o es petróleo vendido a bajo costo. Solo se sabe a ciencia cierta por el mensaje vía redes sociales del presidente Trump que es petróleo sancionado, que quiere decir petróleo que en principio estaba destinado o a Cuba o a Rusia o a China. Es petróleo que ya está en barriles, producido y que estaba confiscado por cuenta de las sanciones norteamericanas contra la dictadura, informa esta madrugada de miércoles el New York Times. Del acuerdo sabemos que será petróleo, lo entregará el presidente Trump, lo revenderá a precio de mercado, luego controlará la plata que reciba por ese petróleo y la invertirá él, Trump, en el pueblo venezolano, que es la manera que encontró Estados Unidos para evitar que la presidenta Delcy Rodríguez o don Vladimir Padrino o Diosdado Cabello usen la plata del petróleo para fortalecer a un régimen dividido y en disputa interna, lo más parecido a un virreinato. Después de la captura de su cabeza, Nicolás Maduro, siguen moviéndose las fichas ahora con el tema del petróleo, que por supuesto no es una sorpresa. Y parece una paradoja, ayer dijo Delcy Rodríguez, que el pueblo de Venezuela no se entrega. Claro, lo que van a entregar es el petróleo de Venezuela. No hay explicación todavía, no oficial ni en Caracas ni en Washington, del tiempo que durará esta venta. Se sabe que estos 50 millones de barriles, casi a 1 millón de barriles diarios, le tomaría a la producción de petróleo de Venezuela casi 2 meses. Así que es muy importante, por supuesto, para efectos de la economía venezolana. La cifra es muy importante. Venezuela tiene cerca de la quinta parte de las reservas en el mundo, pero la cantidad que anuncia el presidente Trump equivale a la capacidad de producción de 5 o 7 semanas, una cantidad considerable, aunque mínima para Estados Unidos. Bienvenidos, esta es la noticia del momento. Coincidencia o no con este anuncio, ya están en camino a Venezuela esta madrugada 11 buques cisterna de la empresa Chevron, que es la única compañía petrolera norteamericana que opera hoy en día en Venezuela, que va a transportar ese petróleo hasta muelles de descarga y centros de refinación en Estados Unidos. Lo que está quedando en evidencia es que la captura de Maduro, todo el operativo de Estados Unidos, tenía más que ver con el petróleo que con la libertad. Es muy importante la claridad que hace Trump de que Estados Unidos va a vigilar cómo Delcy Rodríguez invierte la plata que van a recibir por el petróleo para que no se vaya a convertir en oxígeno para la dictadura, que es lo que está en juego. Este es el negocio, la noticia del momento, un petróleo que ha provocado movimientos en los precios internacionales. El crudo norteamericano aparece casi 2% con el anuncio, subiendo hasta $56. Se queja Colombia a través del ministro de Minas, Edwin Palma, que tiene la teoría de que el petróleo venezolano en manos norteamericanas va a generar, y puede que tenga razón, distorsiones en el mercado. Serán distorsiones, por supuesto, siempre en favor de Estados Unidos. Esta noticia sobre el petróleo se suma a los argumentos que ahora está izando el presidente Gustavo Petro y su gobierno para sacar a la gente esta tarde a las calles. Hoy miércoles es el día, o lo va a intentar el gobierno, de movilización popular. La principal, la grande, será en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en donde va a hablar el presidente Gustavo Petro. Pero intentan repetir la imagen en plazas y en centros de concentración en todo el país. La teoría es una marcha por la soberanía para protestar por una posible operación militar como la que sacó a Maduro de Caracas el sábado en la madrugada.
La convocatoria la hace el gobierno, que anoche se reunió todo, más de 50 funcionarios en la Casa de Nariño, liderados por Angie Rodríguez. No estuvo en la fotografía, en el video, el presidente Gustavo Petro, que está sí muy activo en redes sociales, poniendo imágenes de algunos militares que lo apoyan, haciendo invitaciones a la marcha de hoy. Dice el presidente que va a sacar a la calle a soldados y soldadas, que es por supuesto casi una tácita referencia al lenguaje que utilizaba también don Nicolás Maduro. Todos en el gobierno están en función de esa marcha. En la fotografía, digo, en esta de la Casa de Nariño, aparecen 50 funcionarios rodeando a la directora del DAPRE en rechazo a las amenazas de Trump. La manifestación de hoy, seguramente pasada por agua, porque ha estado lloviendo duro en las tardes en Bogotá, será una prueba del músculo político que tiene el gobierno, pero también del intento de aprovechamiento electoral que intenta el gobierno nacional. Estamos a 2 meses de las elecciones parlamentarias. Por supuesto, esto hiede, huele, tiene tufo a política electoral. De la marcha de las 4 de la tarde van a estar muy activos los sindicatos, se queja de ella el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de la oposición, para quien todo es un plan y un show del presidente Petro, que dice, según la teoría Uribe, y puede tener razón, para fortalecer la campaña del candidato Iván Cepeda. A propósito de Estados Unidos, les voy a contar en segundos por qué cambiaron la acusación contra Maduro y el indictment, que no habla del cartel de los soles, de la poderosa organización. Retiraron el término en la acusación. Lo celebra el presidente Petro, lo celebra el petrismo, como si fuera un triunfo, que la acusación no lleva el título del cartel de los soles por un tema puramente semántico. Es una explicación jurídica. Es más fácil probar que Maduro era corrupto, narcotraficante, que tenía un sistema clientelar, que es lo que dice ese indictment. El presidente Petro está aprovechando el papayazo alrededor de la redefinición del cartel de los soles. Y a propósito de Venezuela, les contaré por qué Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez, por primera vez está diciendo del número de muertos, de bajas que hubo en la captura de Nicolás Maduro. Fueron 24, los muertos venezolanos más 32 cubanos. Uno de ellos, un coronel, un veterano cubano que estaba al frente de la custodia y de la guardia esa pretoriana que intentaron para proteger a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez habla de que no se entregarán, no se rendirán. Ya les contaré de cómo evoluciona la crisis con Venezuela. En Colombia tenemos nuestras noticias. Hoy es 7 de enero, se registró la segunda masacre del año. Ocurrió en Antioquia, en donde el Clan del Golfo primero secuestró a 4 personas y luego las asesinó. Pero también hay secuestro de 5 policías en norte de Santander y el asesinato de 2 policías en el departamento de Caquetá. El negocio del año lo hace el grupo Aval. Su empresa Corfi colombiana firmó un acuerdo para comprar el 51% de las acciones de Esencia, que es la empresa que está renovando y construyendo el nuevo Campín, un negocio que vale más de 2 billones de pesos, mal contados 700, 800 millones de dólares, que incluye allí hotel, auditorios y centros comerciales. Un negocio muy importante para el desarrollo, ahora con la mano, con el sello de Corfi colombiana. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Hoy es miércoles, es 7 de enero. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para ser vendidos a precios del mercado internacional. Solo que Estados Unidos controlará los ingresos de su venta y ese dinero se utilizará según criterios políticos. Lo cierto es que esto puede significar alrededor de unos 4.000 millones de dólares a precio de unos $80 por barril. ¿Cómo será distribuida esa plata entre Estados Unidos y Venezuela? Pues de acuerdo al mensaje del presidente Trump, él decidirá cómo se distribuye esa plata. Ya hay algunos buques que están en movimiento antes de este anuncio. Por ejemplo, Chevron en las últimas horas anunció que 11 buques ya iban en camino a Venezuela, retomando niveles regulares de su operación desde el mes de octubre, cuando habían despachado 12 buques y que al parecer se había afectado la operación por cuenta del despliegue militar
Ante esto, el ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que la decisión afectará al mercado en Colombia. Va a acumular, lo que ha dicho Trump en su comunicado es que va a acumular el petróleo y que él lo va a vender a precios justos, lo que va a hacer es una distorsión en el mercado, empiezan a verse cómo empiezan a caer las acciones de algunas petroleras, a subir otras, en fin, porque va a haber un acaparamiento de petróleo que no es de ellos, es de los venezolanos en este caso en particular. Y obviamente al haber acaparamiento del petróleo, distorsiona los precios del petróleo, incidiendo en países que dependen de los ingresos del petróleo como el nuestro. Mientras el gobierno estadounidense hacía estos anuncios, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que exista control externo sobre su país. Allí en una transmisión a través del canal del Estado de algunos minutos, la ahora jefa de Estado le responde al presidente Donald Trump, quien dijo que parte de su administración estará a cargo de Venezuela. Ante esos comentarios o ante esa afirmación, esto señalaba Delcy Rodríguez. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. En paralelo, mientras Delcy Rodríguez encabezaba esa reunión de Estado Mayor Agroalimentario, había una marcha en el centro de Caracas, una marcha de mujeres del movimiento femenino, pero que tuvo allí como invitado, como asistente a Diosdado Cabello. En verdad es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo, no lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. El gobierno colombiano envió una nota de protesta a la Casa Blanca tras la declaración del presidente Trump sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia. El encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, fue citado por la canciller Rosa Villavicencio para hacer oficial la nota de protesta al gobierno de Donald Trump por las amenazas del mandatario y sus declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como enfermo. Una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro. Al mismo tiempo anunció otros mecanismos para desescalar la tensión entre Trump y Gustavo Petro. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Con posiciones enfrentadas, el Consejo Permanente de la OEA analizó la crisis en Venezuela después de la captura del dictador Nicolás Maduro. Mientras Colombia rechazó cualquier amenaza militar de Estados Unidos, varios países de la región pidieron garantías humanitarias y aplaudieron la detención. Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, aprovechó para defender a Gustavo Petro. Exigimos respeto ante las estigmatizaciones, descalificaciones y discursos irrespetuosos contra nuestro jefe de Estado. Estados Unidos pidió la liberación de los presos políticos y solicitó a la CIDH una visita a las prisiones venezolanas. El presidente Gustavo Petro anunció para este miércoles a las 4 de la tarde una concentración en la Plaza de Bolívar y convocó a todas sus bases. La convocatoria incluye un llamado a movilizarse e izar la bandera nacional como símbolo de defensa de la soberanía frente a las advertencias de Estados Unidos de una posible intervención militar. El gobierno en pleno salió en defensa del presidente de la República, Angie Rodríguez, directora del DAPRE. Como es de su conocimiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la nación colombiana ha sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del gobierno de los Estados Unidos. La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz. A su turno, la representante Lina María Garrido avivó la polémica al criticar las movilizaciones de este miércoles que calificó como un respaldo a una narcodictadura. Les aseguro que el discurso que hará será para defender al crimen y el narcotráfico del régimen. Lo más podrido es que convocan el momento más provechoso posible, en plena temporada de contratación, jugando con la necesidad de miles de colombianos, a quienes chantajean con la renovación del contrato si asisten a la marcha. Y el expresidente Álvaro Uribe calificó estas movilizaciones como un show mediático para fortalecer la campaña política de Iván Cepeda. Uribe cuestionó a Petro asegurando que no reaccionó de la misma manera con los atentados contra la fuerza pública y la población civil o los riesgos del sistema de salud, e incluso dijo que la fiscal que él
había postulado, nunca despertó, entre comillas, para llevar a cabo una investigación certera en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La Policía Nacional anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la liberación de 5 patrulleros secuestrados en Tibú, en norte de Santander, por integrantes del ELN, mientras regresaban de un permiso de fin de año. Solo un subintendente logró salvarse de ser secuestrado. Esto sucedió mientras en un vehículo de servicio público se movilizaban los policías cuando fueron abordados por 3 guerrilleros, quienes los obligaron a descender del vehículo. Luego de revisar sus celulares determinaron que hacían parte de la fuerza pública y fueron llevados a la fuerza hacia las espesas montañas del Catatumbo. El secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander, George Quintero, hacemos un llamado a aquellas personas que tienen retenidos a esos policías que los entreguen, porque por lo menos sepamos dónde están, que den una prueba de supervivencia frente a la situación. Son policías que realmente estaban de traje particular, regresaban a tomar sus labores, no estaban en ninguna misión, digamos, militar ni nada por el estilo, sino simplemente queremos que les respeten la vida de sus policiales. Fue capturada Zulma Guzmán, la mujer presuntamente responsable de haber envenenado y causado la muerte de 2 niñas en el norte de Bogotá en abril del año pasado. Ahora permanece en una cárcel de mujeres en Londres, luego de ser dada de alta, mientras avanza su extradición a Colombia. Fabio Umar, abogado de la familia de las víctimas. En pocas semanas debemos tener una audiencia preliminar de imputación de cargos. Esperemos pues que esto avance de la mejor manera para todos. Los delanteros de la selección Colombia se destacan en Europa. John Hader Durán festejó y clasificó a la final de la Supercopa Turca con el Fenerbahce. En Portugal, Luis Suárez marcó su gol número 20 con el Sporting de Lisboa. Y en Alemania, Luis Díaz brilló con el Bayern. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. En vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Primer acuerdo anuncia el presidente Trump con el nuevo gobierno de Venezuela y no es hacia una transición democrática, no es de liberación de los presos. El primer acuerdo que logra Trump con el gobierno de Delcy Rodríguez es alrededor del petróleo, que por supuesto es la demostración de cuáles son las prioridades y de cuál era el interés alrededor de la caída de Nicolás Maduro. Entre 30 y 50 millones de barriles, que es lo que dice Trump, le va a entregar el gobierno de Venezuela a los Estados Unidos. Pocos detalles de cómo va a ser la entrega de ese petróleo, de las condiciones de la entrega. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Un primer acuerdo que, a juzgar por las condiciones y el poco margen de negociación del régimen venezolano, también se le podría calificar fácilmente como una imposición. Ya decía el presidente Trump que, a diferencia de Bush en Irak, aquí Estados Unidos sí se iba a quedar con el petróleo. Y pues lo que estamos viendo es precisamente eso. Fue anoche que el presidente de los Estados Unidos hizo el anuncio de que las autoridades interinas de Venezuela le van a entregar a su país entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Petróleo, abro comillas, de alta calidad y sancionado, dice el presidente Trump. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Fue lo que escribió el mandatario estadounidense, quien, bueno, deja varias cosas para destacar con este mensaje. Lo primero es el verbo de entregar. Es decir, esto es petróleo que no se está vendiendo a los Estados Unidos, sino que al parecer Estados Unidos hará las veces de una especie de puente para vender ese petróleo venezolano y Trump distribuirá esa plata a su parecer. No está claro cuánto dinero va a recibir Venezuela por este petróleo, eso parece que lo va a definir Trump a su propia discreción. Y recordemos que el presidente de los Estados Unidos ya ha dicho en repetidas ocasiones que Venezuela robó a Estados Unidos y que tiene que devolverle el petróleo robado y los recursos. El petróleo es sancionado, es decir que le corta el flujo a países como Cuba, China, Rusia
e Irán, lo cual es un golpe naturalmente para sus adversarios, fundamentalmente un golpe importantísimo a Cuba que depende mucho en gran parte del petróleo venezolano. Pero hay muchas interrogantes. En estricto sentido, Venezuela tiene una capacidad diaria que se estima de producción de unos 800.000 barriles de petróleo. Eso significaría, sacando unas cuentas en promedio, que podrían ser unos 62 días para cumplir con esa meta de los 50 millones de barriles de petróleo. Aunque también es cierto que puede que se trate de barriles que se encuentran ya en centros de almacenamiento. Recordemos que un buque petrolero de máxima capacidad puede llevar hasta unos 2 millones de barriles de petróleo a bordo. Por ejemplo, hace algunas semanas el primer buque petrolero que se incautó, el Skipper, por parte de Estados Unidos en las costas de Venezuela, tenía una capacidad para 2 millones de barriles de petróleo. De hecho, llevaba a bordo 2 millones de barriles de petróleo. Ya Estados Unidos ha venido adelantando algunos movimientos, o algunas compañías estadounidenses, concretamente Chevron, que es la única compañía gringa en estos momentos que tiene autorización para operar en Venezuela, está retomando niveles regulares de desplazamiento de tanqueros. Despacharon en las últimas horas 11 tanqueros que se dirigirían a territorio venezolano. Es la cifra más alta desde el mes de octubre, cuando se habían despachado unos 12 buques. Lo cierto es que esto puede significar, dependiendo de los cambios en el precio del barril del petróleo, entre 1.800 millones a 4.000 millones de dólares. Una particularidad sobre el petróleo venezolano es que, según expertos, es muy pesado, pero refinerías en Estados Unidos pueden sacarle provecho, por lo que miembros de la administración Trump consideran que eventualmente puede haber una reducción sobre precios de la energía y precios de la gasolina. Hoy habrá una reunión entre el secretario de Energía, Chris Wright, y los ejecutivos de algunas petroleras estadounidenses. Esa será una reunión que se sostendrá en Miami. Y el viernes se espera que esos ejecutivos, entre otros, vayan a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Donald Trump para determinar los pasos a seguir frente a Venezuela. Entre las alternativas que está estudiando la administración Trump está la posibilidad, por un lado, de darle algún tipo de subsidio a las empresas estadounidenses, incentivos para que decidan regresar a territorio venezolano, e incluso se ha hablado de la posibilidad de levantar sanciones contra el sector petrolero venezolano. Simultáneamente, también envían mensajes a otros miembros del régimen venezolano que saben, no se puede confiar en ellos. Tal es el caso de Diosdado Cabello, sobre el cual reposa una recompensa por 25 millones de dólares. La agencia Reuters está revelando en las últimas horas que le advirtieron que tenía que cooperar con Delcy Rodríguez. De lo contrario, podría ser el siguiente. Néstor. Juan Camilo, ¿qué es lo del cartel de los soles? El presidente Petro y Gustavo Bolívar y muchos petristas están celebrando desde las redes sociales que Estados Unidos dijo que el cartel de los soles no existe. ¿Eso es cierto? No. El cartel de los soles sí existe, lo que pasa es que le están cambiando la clasificación. En la acusación que presentaron los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York, la mención que hacen al cartel de los soles, si se quiere, es más tímida que la mención que se hacía, por ejemplo, en la acusación anterior, o que las menciones que en múltiples escenarios ha hecho el secretario de Estado, el secretario del Tesoro y otros altos funcionarios. Incluso el cartel de los soles está designado como una organización terrorista extranjera. ¿Qué es lo que pasa? En esta acusación mencionan al cartel de los soles no propiamente como una organización, sino como un esquema, un sistema de clientelismo y un sistema de corrupción del cual hace parte Nicolás Maduro, pero no mencionan a Maduro como el líder de una organización terrorista extranjera que es el cartel de los soles, sino que mencionan que en el marco de toda la corrupción y de todo el concierto para delinquir, para traficar drogas hacia los Estados Unidos, lo hicieron a partir de ese esquema delincuencial que es el del cartel de los soles. Juan Camilo, gracias. No entiendo muy bien, Felipe, por qué el presidente Petro, repito, y Bolívar y compañía están en el plan de celebrar como si Maduro no estuviera capturado. Un gol de Colombia en el Mundial lo hubieran celebrado menos que este cambio en la acusación, que es lo que hubo realmente accesorio. Néstor, eliminaron una mención en el indictment a Maduro como líder del cartel de los soles. Porque la justicia norteamericana, yo estuve leyendo ayer tarde pues sobre este tema, la justicia norteamericana no procesa y juzga etiquetas, sino conductas individuales delictivas. Le voy a poner un caso específico. Al Chapo Guzmán no lo condenaron y no lo juzgaron por ser el jefe del cartel de Sinaloa, sino por sus delitos individualmente cometidos. Es un buen ejemplo. Exactamente lo mismo. Es un buen ejemplo porque no quiere decir que el cartel de Sinaloa no exista.
Claro. Quiere decir que la acusación contra el Chapo Guzmán o contra Maduro tiene unas menciones directas, unas de carácter político, otras de carácter judicial. De hecho, en el indictment que el sábado pasado reveló la fiscal Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, que es el nuevo indictment, la acusación sobre la cual fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, hay 2 referencias al cartel de los soles y describe muy bien qué es el cartel de los soles. Es decir, no se necesita tener una personería jurídica de cartel para que una persona pertenezca a un esquema ilegal como el que está investigando Estados Unidos y al cual pertenece Nicolás Maduro. Les sugiero, Felipe, que se peguen una pasadita por tiene que tener cámara de comercio, Néstor, pues. Es que les sugiero que se peguen una pasadita por los trinos del presidente Petro, porque están muy divertidos. Están felices, sí. No, pero no solo está celebrando esto, sino está invitando a la movilización de hoy con el tema ese es otro tema. Los soldados y las soldadas. Pero quiero leerle un renglón, Felipe, de la celebración del presidente Petro sobre el tema del cartel de los soles. Nosotros somos, esto es entre comillas lo que dice el presidente Petro, nosotros somos individualistas audaces, seductores del otro sexo, sabemos bailar muy bien, improvisando para poder alcanzar las estrellas, y en esas se nos olvida la pareja. En eso sí le creo, lo de la improvisación, sí. Bueno, es clarísimo. Lo del baile no, porque el presidente Petro es demostrado no sabe bailar. No sé. Los hechos confirman eso de la improvisación en su gobierno. No sé si alguien la entiende. Pero bueno, hay que decir, Néstor, que están muy indignados con la captura de Maduro, pero muy callados frente a lo que está pasando en el Catatumbo. Por solo mencionar un caso, pero volviendo al tema del cartel de los soles, Néstor, lo acaba de explicar muy bien Juan Camilo, a este señor, este delincuente lo van a procesar y a juzgar es por conductas individuales relacionadas con ese andamiaje de narcotráfico y corrupción. Entonces, yo no sé qué están celebrando realmente, tal vez no han tenido tiempo, porque no son juiciosos, pues de leerse los antecedentes a esta acusación. Bueno, pero no, sí parece haber habido un cambio de lectura en las autoridades de los Estados Unidos en relación con el tema del cartel de los soles. No lo convenció Juan Camilo, Héctor, que ese cambio en el indictment no quiere decir que el cartel de los soles no exista. El ejemplo de Felipe, se lo repito nuevamente, Héctor, cuando juzgaron al Chapo Guzmán, no aparecía tampoco el cartel de Sinaloa. No lo mencionaron, en el indictment del Chapo Guzmán no mencionaron el cartel de Sinaloa. Aquí se menciona 2 veces, ¿no? En dos veces. Entonces, sí, pero, no pero le insisto, exacto, no le busquen, eso me parece una buena frase, no le busquen porque efectivamente ha habido un cambio de lectura en la interpretación de los hechos por parte de las autoridades de los Estados Unidos, que puede que no estén diciendo que no existe el cartel de los soles, pero tampoco están afirmándolo de la manera como lo hacían antes del cambio del indictment. Eso es claro, eso no le busquen, me encanta la frase de Felipe, no le busquen. Bueno, 6:27 No, pero no le busque usted las 7 patas al gato, porque es que sencillamente... El cartel de los soles está definido, es que yo lo veo claro, Felipe, pero bueno, cada uno lo ve como le parezca. Creo que es distinto. El cartel de los soles está definido por el abogado Riveros, nos podría explicar y como una organización narcoterrorista. ¿Y por qué juzgaron aquí a Popeye y al Chopo y a todos esos? ¿Por ser del cartel de Medellín? No, por sus conductas individualmente consideradas como narcotraficantes y asesinos. Felipe, para reencauzar la información del momento, le informo que el gobierno de Venezuela detuvo a 2 personas, ciudadanos del común, que salieron a celebrar la caída de Maduro. Que eso, por otro lado, le habla de cómo el gobierno de doña Delcy Rodríguez parece estar en plan de no aflojar. Hacen acuerdos con Estados Unidos alrededor del petróleo, pero por el otro lado mantienen toda la represión posible contra la oposición. Por eso la advertencia de Estados Unidos a Diosdado Cabello, porque quien maneja esos cuerpos paramilitares, quien maneja la seguridad en Venezuela es Diosdado Cabello. Por eso le dicen, o usted se alinea con Delcy Rodríguez, o al siguiente que vamos a ir a buscar es a usted. Detenidos, repito, por celebrar la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Pero Santiago perdóneme, María Consuelo, señora. No, que además capitalizando todo políticamente, ¿no? Cada movimiento que pasa y cada cosa que dice, tanto el régimen como Estados Unidos, aquí tiene una reacción por parte del gobierno en el marco de la campaña política.
Vamos a Venezuela desde Caracas, la noticia del momento, Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día, 7:29 de la mañana aquí en Caracas. Es la policía del estado Mérida, en los Andes venezolanos, quien confirma 2 arrestados por celebrar el secuestro de Nicolás Maduro. El gobierno usa la palabra secuestro, no captura. Según la reseña policial, los detenidos estaban alterando la paz y la tranquilidad pública del sector Los Cedros, municipio Guaraque, esto es estado Mérida, mientras celebraban pues esta captura del mandatario y su esposa Cilia Flores, ofendiendo, dice la policía, a vecinos y militantes del partido de gobierno e incitando a la violencia. No hay una identificación de estas personas, solo se sabe que son 2 hombres, 2 sexagenarios, 64 y 65 años, a quienes según la policía, cuando revisaron una vivienda donde estaban, les encontraron un revólver y una escopeta. Hasta ahora se desconocen los delitos para estas 2 personas que, repito, fueron capturados por celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Fueron detenidos estas 2 personas. Resaltar también lo que es la Fuerza Armada Nacional, que rindió homenaje en un funeral a 24 soldados venezolanos que murieron en los ataques de Estados Unidos el pasado sábado, y de esta manera pues es la primera vez que se informa o se confirma un número de bajas del lado de Venezuela, luego que desde el inicio, desde el pasado domingo, se hiciese público que habían muerto 32 agentes de seguridad cubanos, con lo cual, sumando pues los 24 venezolanos y estos cubanos, estamos hablando de 56 los fallecidos hasta ahora. Precisamente sobre el tema de los cubanos, resaltar el fallecimiento de un coronel, de un importante coronel. Su nombre era Humberto Roca Sánchez, tenía 67 años y era considerado pieza clave del esquema de protección de seguridad de Nicolás Maduro. Roca tenía una larga trayectoria en el servicio de seguridad cubano, se le atribuyen experiencias sobre todo a nivel de inteligencia, tanto al aparato castrista como acá en operaciones conjuntas en Venezuela. En algunas fotografías, de hecho, algunas investigaciones ya de algunos medios internacionales, se le ve, por ejemplo, al lado del Papa Francisco cuando visitó la isla de Cuba en el año 2015, protegiendo también a John Kerry, quien fue, recordemos, secretario de Estado de Barack Obama, cuando también estuvo en la isla de Cuba, en La Habana, en agosto del año 2015. Por ahora, acá en Caracas, solamente el fiscal general Tarek William Saab habla de decenas de fallecidos militares y civiles, y me detengo allí, Néstor, porque hasta ahora no ha habido ninguna información sobre civiles fallecidos. Dice el fiscal general, habla de decenas de fallecidos, no da una precisión, pero que su despacho va a investigar. Entre tanto, a la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tuvo su primer acto de gobierno, una reunión con sectores económicos, con empresarios, una reunión del Estado Mayor Agroalimentario. Allí le respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo pues que su administración va a estar a cargo de Venezuela. Ante ese comentario, esto decía Delcy Rodríguez. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos, y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder popular consolidado. Dice la presidenta que no se entregan ni se rinden, pero que todo indica pues que sí van a entregar el petróleo de parte de Venezuela a Estados Unidos, aunque hasta ahora no hay confirmación de parte de PDVSA o del gobierno como tal. Ahora también Delcy Rodríguez también le respondía a Néstor a quienes la han amenazado. Hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. En paralelo, mientras Delcy Rodríguez encabezaba esta reunión con sectores económicos, había una marcha acá en el centro de Caracas, una marcha de mujeres del movimiento feminista, pero que tuvo allí como invitado, como asistente a Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, que sigue siendo pieza clave en el gobierno y quien insistió que a Nicolás Maduro lo verán regresar a Venezuela y que lamenta la burla de algunos. ¿Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio? Secuestrado aquí, donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria. Hoy las voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. También resaltar, Néstor, lo que son los primeros 3 cambios en el gobierno. Se trata de nuevos jefes de la Guardia de Honor Presidencial y de Contrainteligencia Militar. Se estarán a cargos del general Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos. Él ocupará ambos cargos, te repito, jefe de la Guardia de Honor Presidencial y Contrainteligencia Militar. Y también Calixto Ortega, quien ahora asumirá la vicepresidencia económica. Ese era un cargo que tenía Delcy Rodríguez, quien ahora, pues, de presidenta comienza a hacer sus primeros movimientos. Néstor. Santiago, en Colombia, 6:34 a.m. Dice anoche con razón el ministro de Minas
que la intervención de Estados Unidos con el petróleo de Venezuela, que es la noticia de anoche de Trump, va a alterar el mercado y, por supuesto, va a tocar los intereses de Colombia. Marcela Peña. Néstor, y es que hay que tener en cuenta lo importante que es el precio del petróleo para Colombia. Solo para la referencia, las cuentas del presupuesto de este año están hechas con un precio del barril de $62.30 para el Brent, lo que le muestra la magnitud de la preocupación del gobierno, que cree que esto se va a prestar para una distorsión en el mercado. Los precios del petróleo han estado a la baja en el último año, arrancarán negociaciones este miércoles en $59.79. Habló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Claro, usted, va a acumular, lo que ha dicho Trump en su comunicado es que va a acumular el petróleo y que él lo va a vender a precios justos. Lo que va a hacer es una distorsión en el mercado, empiezan a verse cómo empiezan a caer las acciones de algunas petroleras, a subir otras, en fin, porque va a haber un acaparamiento de petróleo que no es de ellos, es de los venezolanos. En este Para caso, ser exactos, aquí el ministro Néstor está cometiendo una imprecisión. El presidente de los Estados Unidos nunca dijo que iba a vender el petróleo a precios justos, dijo que lo va a vender a los precios de mercado, y la verdad es que por mucho que el gobierno esté hablando de transición, nosotros dependemos como nación de lo que pase con ese mercado. Solo para la muestra, entre el paquete de medidas de la emergencia económica que hoy está en vigencia, hay mayores impuestos para el sector de petróleo y gas, como la no deducibilidad de las regalías y el impuesto de 1% en las exportaciones. Además, el gobierno espera que en los próximos 10 años la producción colombiana se mantenga estable por encima de los 700,000 barriles por día, algo que no va a ser fácil porque, recuerde, no estamos entregando nuevos contratos de petróleo. Para que se haga una idea de la magnitud de lo que está pasando con Venezuela, lo que le van a entregar al gobierno de los Estados Unidos son unos 50 millones de barriles de petróleo, hasta 50. Colombia en un solo mes, octubre, exportó 13,5 millones de barriles de petróleo crudo. También está preocupado el gobierno por lo que pase con las acciones de las petroleras en el mercado de los Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro pone un trino ayer tarde hablando del derrumbe de la acción. Dice, se derrumba el Chevron Venezuela. El golpe trajo como consecuencia la quiebra de las compañías petroleras estadounidenses. Aquí, Néstor, otra imprecisión. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el mercado? Él cita un trino de un analista con la gráfica de cómo se movieron las acciones ayer martes para la compañía Chevron Corporation y muestra efectivamente una caída, pero no está mostrando la gráfica completa. Las acciones de Chevron se dispararon entre el cierre del 2025 y la semana pasada. ¿Por qué? Por la euforia en el mercado por cuenta de la captura de Nicolás Maduro. Pasaron de valer unos $151 al cierre de diciembre a 165,75 en el pico de la euforia. Ayer cayeron, es verdad, pero llegaron a $156, que sigue siendo un precio más elevado del que tenían antes de que Maduro fuera capturado y llevado a Estados Unidos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. La acusación más reciente de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro, que se conoció el pasado 3 de enero, día de la captura del dictador venezolano, tiene dos referencias al cartel de los soles, en la que define como la cúpula de un sistema liderado por altos mandos militares dedicados a enriquecerse gracias a negocios relacionados con el tráfico de drogas. El indictment dice de manera textual que Nicolás Maduro participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosos miembros de las élites venezolanas se enriquecen con el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Agrega, textualmente, que los beneficios de esa actividad ilegal van a corruptos civiles, militares y funcionarios de inteligencia que operan en un sistema de patrocinio dirigido por una cúpula mejor conocida como el Cartel de los Soles. Los delitos por los que está respondiendo Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York son narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, conspiración criminal y uso de armas de guerra entre 1999 y 2025, y fundamentalmente plantea que el exdictador venezolano y los otros acusados convirtieron al Estado venezolano en una plataforma para el narcotráfico, usando las Fuerzas Armadas, los aeropuertos, los puertos, los aviones oficiales, pasaportes diplomáticos y encubrimientos judiciales, todo con el fin de exportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y financiar organizaciones terroristas. La acusación detalla alianzas de Maduro con las FARC, con las disidencias de la Segunda Marquetalia, con las
las disidencias de Iván Mordisco, con el ELN, con el cartel de Sinaloa, con los Zetas y con el Tren de Aragua. Todas esas organizaciones designadas en distintos momentos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos. Dicho lo anterior, vale la pena hacer varias precisiones, entre otras. Cilia Flores no está detenida en Nueva York porque haya pedido irse con su esposo Nicolás Maduro. No, ella está allí porque su captura fue ordenada en el mismo documento por sus nexos con el narcotráfico. Además, hay que decir que según los expertos, este cambio en la acusación sobre el tema del cartel de los soles busca ajustar la calificación técnica para el proceso penal concreto. A ese cartel lo define como un sistema de patrocinio criminal incrustado en el Estado venezolano, lo cual es incluso de mayor gravedad que lo anterior. Por eso, quienes ahora salen a defender, incluso desde Colombia, a Nicolás Maduro, con el argumento de que el cartel de los soles no existe, deberían pensarlo dos veces y leer la nueva acusación antes de emprender una campaña mediática y política para defender a quien Estados Unidos considera el cabecilla de un sistema criminal que utiliza el dinero del narcotráfico para perpetuarse en el poder. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Zulma Guzmán, la mujer que envenenó con talio y mató a Emilia y a Inés, las dos niñas del Colegio Nogales, el año pasado en abril en Bogotá, amanece en la cárcel de mujeres más grande de Europa, a donde la trasladaron ayer después de haber sido dada de alta del hospital en el que permanecía desde el 16 de diciembre, cuando, recuerden ustedes, se lanzó al río Támesis en Londres y fue encontrada por la policía. La historia de Zulma Guzmán continúa. El hospital le dio el alta y ayer mismo fue oficialmente arrestada por la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido, que la presentó luego ante el tribunal, allí donde la mujer alega que debe quedarse en ese país y no ser extraditada a Colombia, donde la Fiscalía la requiere para que responda por el envenenamiento y el macabro plan contra la familia de su amante, contra la familia del señor de Bedut. Aunque el abogado de Guzmán pidió que sea cobijada con la ley de salud mental para evitar su extradición, tendrán que demostrar las razones y pruebas allí en Reino Unido, y eso ocurrirá en la próxima audiencia citada apenas para el lunes, el 12 de enero, y tendrán que entonces demostrar por qué debería quedarse en Reino Unido, cosa que parece improbable porque hay que recordar que Colombia la solicita ya incluso con la circular de Interpol, justificando su detención y su solicitud de extradición en un documento de 15 páginas con los datos de toda la investigación y de la orden de captura que en Colombia fue emitida por el Juzgado de Control de Garantías de Bogotá. Entonces el lunes será esa audiencia. Allí ante el tribunal se define si Zulma Guzmán es o no extraditada, y así comenzará el proceso para volver a Colombia y responder por homicidio agravado, el cargo principal de la Fiscalía contra la mujer que envenenó a las niñas con talio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. Y si en Venezuela llueve, por acá tampoco escampa. Y nos levantamos con noticias preocupantes para los bolsillos de la gente y para las finanzas públicas. En el primer caso, con millones de colombianos preocupados por los aumentos derivados del salario mínimo y del desmedido incremento del 24% que decretó el gobierno nacional, casi 5 veces la inflación actual, 400% por encima del ritmo que traía la carestía y afectando un total de 70 bienes, servicios y tarifas que todavía suben como espejo del salario mínimo, sin decretos a esta hora de desindexación, sin decretos para desligar precios amarrados como el costo de la vivienda de interés social, sin decretos en este momento tampoco de supuestos controles de precios, como lo anunció aquí la semana pasada el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien cada vez que se le pregunta por este tema y por esos decretos dice que todavía hay tiempo, que seguimos apenas en las primeras semanas de enero. No obstante, desde el 1 de enero empezó a regir el aumento del salario mínimo en el país y empezaron también las avalanchas de precios. Caso, por ejemplo, de las administraciones de conjuntos de casas y apartamentos, muchas actualizando sus cánones por estos días en niveles del 12%, que si bien es la mitad del aumento del salario mínimo, sigue estando un 140% por encima de la inflación y marcando así la tónica de muchos aumentos en el país, incluidos también los arriendos, que aunque por ley solo pueden subir con base en la inflación del año anterior, que pudo haber estado en torno al 5%, que es un dato además que vamos a conocer oficialmente mañana jueves, se enfrenta no obstante a una brecha de 19 puntos frente al aumento del salario mínimo, lo que puede llevar y está llevando a muchos propietarios a buscar fórmulas
para ajustar los cánones más allá de lo permitido. Bueno, y la otra mala noticia es que el Ministerio de Hacienda sigue mientras tanto endeudándose por los cielos en pleno año electoral y dando permiso para emitir test por 152 billones de pesos. Títulos de tesorería clase B que quedaron autorizados mediante el decreto 1478 de 2025 que ayer oficializó el gobierno nacional, dejando claro que más de la mitad, 85 billones, son para cubrir gastos normales, como gastos de funcionamiento, programas sociales y obras públicas, y que el restante, 67 billones, para poder cumplir a tiempo con pagos urgentes como salarios, subsidios, transferencias y deudas, pero todo con plata prestada, todo con tasas máximas y todo con intereses a doble dígito, todos por encima del 11%, con un promedio del 13%, es decir, 53% más costosos que cuando arrancó este gobierno, cuando se negociaban en 8,5% por allá a mediados del año 2022. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:45 de la mañana. No es un buen comienzo de año para las fuerzas militares. Al vil asesinato de 2 policías en Caquetá hay que sumar el secuestro de otros 5 policías en Tibú, en norte de Santander. Los secuestradores son del ELN, los hermanos del presidente Gustavo Petro, que son junto al Frente 33 de las FARC los responsables de una de las peores crisis humanitarias en la región del Catatumbo. Con este secuestro, los grupos armados ilegales ya tienen 9 hombres, entre policías y soldados privados de la libertad. Pero por este último secuestro, por información que dé con el paradero de los policías que estaban desarmados, que estaban de civil y de descanso, están ofreciendo desde el Ministerio de Defensa 200 millones de pesos de recompensa en esta zona fronteriza, donde paradójicamente es donde el gobierno nacional, después de la caída de Nicolás Maduro, ha desplegado un contingente militar de 30.000 hombres. En el Catatumbo es entonces donde se origina el desplazamiento masivo, el primer secuestro del año, pero no es la única zona del país en crisis. También lo está Cauca y Valle del Cauca, Cali, hasta donde diariamente están llegando familias desplazadas desde Buenos Aires. Van 139 familias que han tenido que salir huyéndole al otro disidente, a Iván Mordisco. Pero también es noticia la segunda masacre de este 2026 que ocurrió en Antioquia. Allí el Clan del Golfo, el otro grupo ilegal premiado ampliamente por la paz total, mató 4 personas, muertos, desplazados y secuestrados, por los que el presidente Petro, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares, el jefe del Estado, no ha dicho una sola palabra, porque todas sus energías están focalizadas, están encaminadas a convocar marchas, a provocar al presidente Donald Trump, llamando su atención. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Equipo silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Está poniendo esta mañana en sus redes sociales Millonarios un lacónico mensaje diciendo el 9 a las 9. ¿Qué quiere decir esto, Juan Camilo? Vea, Néstor, buenos días. Lo que pasa es que todo inició a las 4:25 de la tarde ayer, cuando Millonarios lanzó otro trino que dice The Last Dance, el último baile, haciendo referencia al documental de Michael Jordan, el que regresa a los Chicago Bulls para quedar campeón. La gente evidentemente empezó a especular, ¿el regreso de quién? Y esta mañana a las 5:53 de la mañana, Millonarios pone otro trino que usted dice el 9 a las 9. Pone sí, con un relojito blanco y un corazón azul. Sí, señor. ¿Y eso quiere decir, esto tiene nombre propio? ¿Este es el regreso de Falcao a Millonarios? Pues es lo que se especula, Néstor. Se habla del regreso de Falcao a Millonarios, además porque empezó a rondar en las últimas horas una foto de Falcao con Gustavo Serpa, el máximo accionista del equipo embajador, en Madrid, cenando en la noche anterior. Se dice que podría ser el regreso del Tigre, porque además tenga en cuenta que no ha encontrado equipo. Falcao no juega desde junio del año pasado y ha sonado para equipos en Argentina, claro, en Venezuela, en Paraguay. Debo felicitar a los hinchas de Millonarios. El refuerzo de esta gran temporada. Contratación. Sí, claro. Yo en cambio creo que se puede tratar de algún documental, de sí. Vea que incluso... Yo creo que es un documental, lo digo en serio. Juan Camilo, cuando Falcao se fue de Millonarios,
no salió hablando regular, tirando a mal de Bogotá. Que no se sentía seguro, se sentía ansioso. Que no soportó la presión y tal. Sí, lo dijo después de salir, e incluso recuerde que en la rueda de prensa, en la última rueda de prensa, sale hablando mal del arbitraje, lo cual lo llevó a una sanción de 4 fechas. O sea, y en una entrevista que dio dijo que las canchas parecían las arenas de Miami, de las playas de Miami, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo perfectamente. Por eso digo, padre, que esto no tiene sentido ni para Falcao. Que salió hablando, yo por eso creo que es un documental. Salió hablando mal del fútbol colombiano, de los árbitros colombianos, de Bogotá, de Millonarios, y ahora el anuncio meses después. El mismo Falcao que no hizo los goles, que ganó la plata toda, la del mundo con Millonarios, que no consiguió equipo, ahora increíblemente estamos hablando. Con esa diferencia, lleva 7 meses sin jugar fútbol. Ahora, yo le digo una cosa, si viene, lo respaldo completamente. O sea, yo creo que es un documental, pero si viene, vamos, Tigre, vamos. También podría ser un partido de despedida, ¿no? Porque, perdóneme, padre. No descarte esa. ¿Lo respalda por qué? Porque es Samario. No, lo respaldo porque es el mejor goleador de la historia del fútbol colombiano. No, eso es un cuentazo, padre. Que no. Yo creo que es un documental, yo creo que no es más. Es el mejor jugador de la historia. Seguramente estoy de acuerdo con eso. Pero Falcao tiene ¿cuántos? ¿42? ¿43? 39. Nació en el 86. No, usted sabe que no es cierto. Nació en el 86. Usted sabe que con la fecha de 39 según la cédula. No, nació en el 86. Pero bueno, no entro en va el a cumplir tema. 40. No entro en el tema de la edad. Pues se le pasó ya la época del fútbol. Ya tiene una cantidad de lesiones. Desde hace rato es un Falcao que no es lo que era. En el último semestre que jugó con Millonarios fueron 13 partidos. De los 26 que jugó Millonarios, goles hizo? la mitad. Un gol, ¿no? No, 6 goles. No, pero marcó en 4 partidos del cuadrangular. Usted es hincha de Millonarios. O sea, un gol cada 2 señor. partidos. ¿Usted cree que es buena noticia para Millonarios que Falcao regrese? Sí, con un buen equipo armado me parece que sí. Cuidado, Juan porque Camilo, incluso cuando no había buen equipo, que fue el último semestre que estuvo, metió goles en el cuadrangular, 4 goles en un cuadrangular, le hizo gol a Nacional, a Santa Fe, le marcó 11 Caldas. Podría hacer algo. ¿No es posible que venga entrenador de delanteros de Millonarios? No, vea que incluso se habló de un partido de despedida frente a River. Recuerde que hay un amistoso, pero es domingo, le propongo a los hinchas, en realidad no solo a los hinchas de Millonarios. Quisiera escuchar la opinión de los hinchas de Nacional o de Santa Fe, cualquiera que no sea de la Unión Magdalena. Nosotros desde América lo felicitamos. Realmente, sincera felicitación los a los Samarios, hinchas de Millos. Conmigo cuenta con todo el respaldo. Yo no creo que venga, yo creo que es un documental o algo así, pero si viene, Falca, a meter goles. Sí, yo sé que para usted pesa más. Él es bueno, porque es de Santa Marta, que es una manera muy particular suya de pensar, padre, que todo lo de Santa Marta es bueno porque es de Santa Marta. La respeto, lo valoro mucho, lo aprecio, no lo meto en la encuesta porque se me tira la encuesta. No, pero yo voy a votar, eso sí. Y voy a pedir unos cuantos samarios que me acompañen votando. Pero ¿La bodega Samaria? Claro, él es el jefe de la bodega Samaria. Le pregunto a la gente del fútbol, ¿qué piensan de que... ¿Quién es más grande, Falcao o Millonarios? Porque efectivamente jugador, Falcao... No hay ningún jugador que sea más grande. Esa pregunta de Héctor es... pero Falcao es que ha sido el mejor delantero del mundo en algunos momentos. Pues sí, fue la historia. Y eso es una cosa muy grande. Héctor, como para que los hinchas de Millonarios les parezca que es poca cosa. Héctor, a cualquier año, en cualquier momento, lo que fuera. Es el jugador colombiano que más votos ha sacado para un Balón de Oro. El que más cerca estuvo. A ver, en un 11 ideal de la FIFA estuvo el único. Por favor. Héctor, le pido, hace 15 años, director, le pido que me oiga y que me entienda. Comparto con usted. ¿Me va a contestar la pregunta? Comparto con usted que Falcao es el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Me parece que el Falcao, desde el Porto, desde el Atlético de Madrid, lo que hizo en el fútbol europeo es incomparable. ¿De acuerdo? Es el mejor. Sí, señor. Pero Falcao arrastra desde hace muchos años, y es un señor que tiene más años de lo que dice la cédula, arrastra desde hace muchos años lesiones. Pagarle semejante platal, sin jugar, porque fuera de todo no juega desde la temporada antepasada.
19 de junio fue el último partido. Bueno, pagarle por darle el honor a la hinchada de verlo con la camiseta de Millonarios. Es que eso es lo que a mí me parece que los hinchas de Millonarios no han entendido. Que es un honor para ese equipo que un jugador de la talla de Falcao se ponga su camiseta. Le digo como le estaban diciendo los venezolanos a usted ayer. Usted no es hincha de Millonarios. No se meta. Mire, ¿y qué me estaban diciendo los venezolanos a mí? No sé, pero después hablamos de eso. Bajo esa lógica, entonces que el Deportivo Cali contrate de nuevo a Bernardo Redín, por ejemplo. Claro. Bernardo Redín no es un jugador activo. Si estamos hablando de revivir las viejas glorias, pues es lo mismo. ¿Por qué no? Bernardo Redín no es un jugador activo, pero claro que en el Cali Falcao tampoco es un jugador activo. ¿Por qué no llevan al pibe Valderrama de regreso a la Unión América va a sacar de la cárcel al Pitufo de Ávila y será delantero, refuerzo. Ya pasó, ¿no? Ya pasó. Jugó con 45 años allá. Hizo gol en un clásico. Hizo gol en un clásico. Claro. Oh, yo creo que a Falcao. Bueno, la noticia está todavía. Yo tengo la esperanza de que todavía no es una noticia confirmada. Que el exjugador de fútbol Falcao García podría ser la nueva contratación de Millonarios. ¿No le gustó lo de exjugador? No, porque está activo. No está activo. ¿Cómo que está activo? Está activo. ¿Está activo? ¿En dónde juega Falcao? No, lo que pasa es que está libre, está sin equipo. ¿Está activo en dónde juega? No se ha retirado, él se sigue entrenando, se sigue preparando, sigue pensando en continuar su carrera profesional. Si Rodallega ganó con 40 años en Colombia. Sí, pero Rodallega tuvo fútbol siempre. O sea, no tuvo una para de 7 meses. Pero a mí me extraña la postura del director porque cuando tenemos estos debates alrededor de James Rodríguez, que no juega, que también ya está mayor, ahí etcétera, es otro argumento. Entonces es que es difícil seguirle los argumentos. A la gambeta Morales le decimos. Está jugando con su reajuste del 2026. Héctor, ¿sabe que es buena el vainazo con James Rodríguez? James es muy similar. James Rodríguez tiene 34 años y James ha tomado decisiones desafortunadas. ¿Sabe cuál es la decisión desafortunada de Falcao? Pensar en el regreso, no aceptar que tiene que jubilarse. Yo estoy de acuerdo con usted, pero lo que no estoy de acuerdo es en la reacción con los hinchas. O sea, si a mí me dicen es mejor que Falcao juegue, es mejor que Falcao no juegue. Yo estoy de acuerdo. Falcao debería retirarse, la gente debe saber retirarse. Pero lo que no estoy de acuerdo es con la actitud de los hinchas. Porque es que un hincha de un equipo, pues que un equipo que en el ranking universal Falcao, pues es chiquito. No, es que ya le pasó la época. Hay que aceptar en algún momento, especialmente en temas como estos. ¿Cuántos jugadores de 40 años están hoy jugando activos en muchos equipos? Muchos. En Brasil hay muchos que han regresado. No, hay uno que se llama Cristiano Ronaldo, ¿lo conoce? Ese tiene 40. Claro. De hecho, Millonarios compró uno de 39, Carlos Darwin Quintero. Sí, claro. Uy, ¿se traen al científico del gol? Mire, usted está confirmado lo de Carlos Darwin. Sí, claro, hace rato ya. Les deseo suerte. 39 años tiene. Les deseo suerte. Yo estoy seguro que eso no es que Falcao viene a jugar. Yo estoy seguro que es un documental, alguna cosa así. Pero si viene, vamos, Falcao, vamos. Bueno, cuenta conmigo. Hay una noticia. Yo le pregunto a la gente de Millonarios. Calienta la fiera Cáceres para la América. ¿Qué piensa? Ya murió. ¿Qué piensa de Falcao? Que parece ser el anuncio de Millonarios esta mañana en redes sociales con el cuento del Last Dance. Para ubicar a la gente, The Last Dance fue el nombre del documental de Michael Jordan, que fue la manera como Michael Jordan entró y regresó al básquetbol. Sí. Retirado de los Bulls, él dijo, Michael Jordan, padre, quiero un último baile, The Last Dance. Y regresó a jugar con los Wizards de Washington. Y jugó una temporada que fue más o menos como la de Falcao, un desastre. Y le dijeron a Michael Jordan, no, pero es que es en serio. Sí, sí. O sea, ¿por qué no entiende que querer a Falcao también es protegerlo para que termine su carrera por la puerta grande, no por la puerta de atrás? No en una temporada en donde va a ganar muchos dólares, pero va a hacer un gol y va a estar lesionado, que fue lo que ya le pasó el año pasado. Yo comparto ese argumento. El argumento que no comparto es que a Millonarios le parezca poquito Falcao. No, a mí no me parece Estoy de acuerdo. Poquito. A Falcao tenemos que protegerlo, a Falcao sería mejor que no jugara, etcétera. De hecho, le fue muy mal en Millonarios en esos meses que estuvo. No, sí le fue muy mal. No le fue, digamos la verdad. Muy mal no le fue. Le fue muy mal. 11 goles en 29 partidos. 11 goles en 29 partidos no es mal. Para un no es malo. Para un 9, 11 goles en 29 partidos. ¿Cuánto es el promedio?
fue más. ¿Cuánto tiempo jugó? Están diciéndolo además de manera tramposa, padre. No fueron 11 goles en 29 partidos. ¿Cuántos en amistosos? Fueron 11 goles en 2 temporadas. ¿En un año? En 2 temporadas. Pero en esas 2 temporadas solo pudo jugar 29 partidos pues solo pudo y metió jugar 11 porque goles. se lesiona cada 8 días. Va al supermercado y se lesiona. Quiero decirles a los dueños de Millonarios que van a ganar mucha plata si lo que va a pasar hoy es que vuelven a traer a Falcao. Otra vez las camisetas. No, los van abonos. a vender muchas camisetas. Los felicito. Le voy a regalar una camiseta de director de las del 2026. Mínima va a salir China. Lo hago con mucho amor. La voy a pedir por Temu. Lo de marketing no le acepto a usted ningún regalo el día de hoy. Me tienes molesto. Es con amor, ¿Cómo fue que usted dijo? ¿Cómo fue que usted lo llamó? ¿Cómo es el remoquete? Para narrar a mí me gustaría ese remoquete. Tiene la pelota, juega sobre el izquierdo, la gambeta Morales. Uy, qué pega eso. Sí, la gambeta que había un jugador de Millonarios que se llamaba la gambeta Estrada. Morales. La gambeta Estrada. Morales, sí. Voy a omitir su ofensa, señor Rivera. Pero sabrá de mí